Hola, mi nombre es Lucía Peñalosa, soy parte del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno y estamos en la exposición Joy Laville, el silencio y la eternidad. Esta exposición se hace en el marco del centenario del nacimiento de Joy Laville, el 8 de septiembre del 2023. Es una oportunidad para traer y visibilizar a Joy Laville a nuestro público de siempre, pero también a un público más joven que se familiarice y conozca su obra. La exposición está conformada por 89 obras de colecciones del IMBAL, colecciones privadas, y tuvimos la gran fortuna de contar con la participación de la Galería de Arte Mexicano, que fue la galería de Joy Laville durante casi toda su vida. La exposición está dividida en 3 núcleos y vamos a verlos uno por uno. Ecos del cuerpo, el primer núcleo, como su nombre lo dice, se enfoca en la manera en que Joy Laville representaba los cuerpos. Los podemos ver como plácidamente en diversos espacios. En Ecos del cuerpo, como el título lo dice, exploramos la representación del cuerpo que Joy hace en su trabajo. Podemos decir además actualmente que es una representación no hegemónica del cuerpo, ya que aluden a cuerpos reales distintos y diversos. Tenemos figuras masculinas, pero realmente predominan las femeninas y los desnudos. Joy decía que prefería el cuerpo de las mujeres porque con 3 puntos decorativos había más cosas sucediendo que en el del hombre. En ciertos cuadros nos recuerda o conecta con las Venus odaliscas de los maestros de la historia del arte, pero con la representación de Joy no vemos el cuerpo femenino y desnudo como un simple sujeto de contemplación. Con su figuración adquieren otra dimensión más cercana y personal. La representación del cuerpo le sirve de pretexto para reflexionar sobre sí misma, la experiencia humana, y nos permite habitar sus vivencias, ansiedades y tristezas. En su trabajo estamos ante una visión interior de su mundo privado que es silencioso y es introspectivo. En estos 3 cuadros podemos ver una paleta de color un poco más diferente en Joy, que nos tiene acostumbrado a colores pasteles. Cuando trabaja sobre las novelas de Jorge Ibargüengoitia, se permite utilizar colores más intensos. En Desnudo con paisaje rojo, vemos cómo está representando el Bajío mexicano. Realmente, si pensamos en la obra de Joy, sabemos que ella no hacía una pintura muy mexicana, por así decirlo. 3 desnudos y escalera es parte del acervo del MAM. Entró en 1968, ganó premio de adquisición en la exposición Solar que se hizo en las Olimpiadas de ese año. Esta obra es muy característica porque podemos ver el uso de rojo intenso en la mayor parte de la obra, algo a lo que Joy Laville nos tiene muy poco acostumbrados. Ella decía que utilizar estos colores rojos intensos la ponían un poco inquieta y aunque intentaba usarlos no terminaba de sentirse muy cómoda. Y también cuenta de esta obra que lo que estamos viendo aquí representado es un malentendido que tuvo con una amiga y esta es su manera de representar. Vemos entonces cómo su paleta de color es sumamente emocional. En el segundo núcleo, Travesía Interior, vemos escenas de la vida cotidiana muy minimalistas, habitados por figuras y ciertos objetos como muebles y elementos decorativos como floreros. Aparentemente son relatos de la vida cotidiana, pero en donde comienzan a aparecer elementos extraños. Ventanas, cuadros, espejos que parecen llevarnos a otras dimensiones, que hacen que estas escenas estén llenas de misterio. En sus ambientes de pronto no nos queda muy claro dónde está el adentro y el afuera. No sabemos si está situada realmente en un interior o si más bien la estamos captando como desde lo externo. Es decir, siempre nos genera una especie de ambivalencia que hace que la construcción del espacio íntimo se cargue más bien de un elemento existencialista. Los espacios íntimos tienen una carga existencial muy poderosa. Hay una pregunta constante que nos hace y que ella se está haciendo respecto a nuestro lugar en el mundo. En el tercer núcleo, Sentimiento Oceánico, damos cuenta de cómo Joy construye superposiciones de grandes planos con una carga emotiva de color y con una aparente serenidad dentro de estos ambientes. Pero conforme aparecen los elementos naturales y las pequeñas figuras, muchas veces solo contemplando,
nos recuerda precisamente como esta diminutez a lo pequeño y lo intrascendente que puede ser el paso del tiempo y de la vida. Estas escenas nos recuerdan el enfrentamiento del tamaño del cielo, del mar, con respecto a los seres humanos. Es decir, pues nuestra situación Joy nos presenta seres, espacios y paisajes que abren otras dimensiones del pensamiento de la condición humana, de la existencia, y nos recuerda la pequeñez humana frente a la inmensidad de la naturaleza o el tiempo. En este sentido, sobre la condición humana, el hombre es incapaz de predecir las situaciones de la vida práctica que pueden suceder, y es así que cerramos este núcleo como una especie de bisagra al siguiente, con la presencia silenciosa de los aviones. Aunque los aviones empiezan a aparecer un poco más continuamente a partir del fallecimiento de Jorge Ibargüengoitia, tenemos que en la vida de Joy este vehículo significaba muchísimo más para ella, porque además de que viajaba muchísimo con Jorge, ella cuando estaba joven y se desató la Segunda Guerra Mundial, estando en la isla de White, trabajó como controladora aérea detectando aviones durante la guerra. Aquí comenzamos el cuarto núcleo, un gesto gráfico. Como les decía, si bien los aviones eran parte de la iconografía de la pintura, después de la muerte de Jorge se vuelve un poco más reiterativo en sus cuadros y lo pensamos como una especie de sublimación, un tipo de duelo. Jorge Ibargüengoitia fallece en 1983, mientras ellos vivían en París. Deja de pintar por casi un año, pero eventualmente regresa a México como en una especie de cumplimiento a su promesa que era aquí en donde iban a envejecer. Entonces, finalmente, cerramos con este bloque que presenta por primera vez los bocetos en acuarela que Laville hizo para las portadas de los libros de Jorge Ibargüengoitia. Queríamos destacar la relación entre Jorge y Joy como una complicidad, en el sentido que cada uno tenía su profesión, cada uno tenía su manera de trabajar y se tenían un gran respeto. Tenían hasta mutuos acuerdos en el que, por ejemplo, ninguno opinaba del trabajo del otro a menos que se invitaran a hacerlo. A partir de 1977, Joy comienza a ilustrar las portadas de las diferentes novelas de Jorge. Entonces tenemos diferentes portadas de la editorial Planeta y de Joaquín Mortis. A veces se pensaba que se utilizaban cuadros de Joy que ya había pintado y simplemente se utilizaban como portada, pero gracias a estos dibujos podemos dar cuenta que hacía trabajos específicos para cada una de las novelas. Por ejemplo, en estos bocetos de Relámpagos de Agosto, podemos ver cómo utiliza el dibujo para hacer esta especie de soldaditos de plomo en los que se está burlando de los generales de la revolución. Entonces vemos este toque de humor que le agrega al trabajo de Jorge Ibargüengoitia. O en esta serie de bocetos de las muertas podemos ver cómo trabajaba la figura femenina alrededor de esta novela de Jorge Ibargüengoitia, en donde hablaba de las poquianchis. Vemos cómo las tiene con ropa en algunas escenas, sin ropa en otras, y las tiene con los brazos extendidos como si estuvieran crucificadas.